Y qué importante que los hijos de Dios confiemos que lo que la Biblia enseña es palabra de Dios. Pero lo importante no es solo que entiendas el concepto, qué bueno que lo sepamos, qué bueno que aprendamos algunos términos teológicos como la inerrancia, la infalibilidad, la inspiración, todos estos que nos hablan la Escritura y que le damos un valor importante. Pero ¿de qué sirve que podamos saber esas definiciones si al final no la experimentamos? Si al final nos llega una información de este mundo que le llamamos secular, si al final viene alguien y nos hace un comentario que parece lógico, o nosotros mismos, emanado de nuestra propia carne, porque esa es la lucha que tenemos todos nosotros, 2 Corintios 10, 5 y Gálatas 5, 20, también nos habla acerca de la carne que se opone a el Espíritu. El conocimiento de Dios, dice 2 Corintios 10, a nuestros argumentos. Logismos es la palabra en el griego. Entonces esa lucha la tenemos constante, de muchas maneras. Nos enfrentamos a ella y entonces nos damos cuenta que cada vez que nosotros pecamos no le estamos dando calidad a la Biblia de palabra de Dios, de autoridad sobre nuestras vidas. Es tan importante que esto suceda que dice Romanos 12, 1 y 2 que este es el medio de transformación en alguien que ha nacido de nuevo. La renovación del entendimiento, la renovación de la mente, el cambio de pensamiento, adquiriendo los conceptos de Dios. Nuestros pensamientos ya no son lo más importante, sino el pensamiento de Dios. Que las definiciones estén alineadas a lo que Dios ha definido. El martes pasado en el estudio para matrimonios que damos, un hermano al final me hacía una pregunta acerca de la palabra que yo había dicho primogénito, que no significaba solamente el primero en nacer. Entonces me decía, oye, pero en el diccionario dice eso. Él la buscó ahí, ¿verdad? En su computadora rápidamente y vio que el diccionario sí decía eso. Yo le decía, esto no es nuevo. Tú busca la palabra en el diccionario de amor y compárala con 1 Corintios 13. Busca la palabra fe en el diccionario y compárala con Hebreos 11. Y muchas veces no encontramos contradicciones, en ocasiones en algún punto sí. Pero la perspectiva secular, las definiciones de este mundo, las que hemos adquirido nosotros de forma coloquial en nuestro día de vivir, muchas veces no son lo que Dios dice al respecto. Entonces necesitamos redefinir. Y eso nos debe de llevar también a una revaloración. El arrepentimiento o la renovación de nuestra mente significa que los valores cambian. El valor que le damos a algo cambia. Estaba escuchando un estudio acerca de cómo hemos adquirido como humanidad algo que se le llama arquetipo. Es decir, ¿verdad? En la época de los primeros siglos de nuestra era después de Cristo, estaba lo que llamaban el hombre civil o político, que era aquel que lo importante para su vida era su desarrollo o la opinión de la sociedad hacia él. Y entonces eso era su máximo. Después en la Edad Media le llaman el hombre religioso, que pasa lo mismo con la religión, y después vemos a partir del siglo XIX, con la explosión industrial, en donde viene el llamado hombre económico. Pero en los últimos siglos, en los últimos años, ni siquiera en las últimas décadas, se le está denominando a este arquetipo el hombre psicológico. El hombre económico, que muchos de nosotros todavía tenemos como ese grado de importancia, de valor, nos conformábamos con saber que estábamos trabajando y que hacíamos todo lo necesario para que nuestra familia esté bien. Pero ahora a este nuevo término se está viendo que a las personas les interesa su propia felicidad. Y esa es la influencia que tú y yo estamos teniendo. La gente está valorando su bienestar, su comodidad como su máximo.
Entonces, cualquier valor que yo tenga, es el dinero, mi dinero, mi estar bien, cualquiera que sea, cuando vengo a la luz de la Biblia y nos dice que el Señor, que todo eso es efímero, que todo eso no tiene ese valor real, que nuestra felicidad no es lo más importante en lo que tengamos que preocuparnos porque dependemos de Él y no de nosotros mismos. Entonces, el verdadero arrepentimiento, la verdadera renovación de nuestra mente va a implicar un cambio de valor. Si yo no llego a ese cambio de valor, entonces realmente no está siendo renovada mi mente. Resultado, no hay transformación. ¿Qué es la palabra transformación? Cambio evidente, metamorfó en el griego, cambio notorio. Resultado, una iglesia que se parece más al mundo cada vez que a Cristo. Una iglesia que como individuos estamos más preocupados en nuestro individualismo, en nuestras propias posesiones o bienestar que el de otros. Y eso, amados, no es el ejemplo de nuestro Maestro. Hasta que hay un cambio de valores, entonces nuestra vida comienza a vivir de una forma diferente. Dentro de todo lo que enseña la Escritura, podemos distinguir lo que llamamos doctrinas fundamentales, enseñanzas que son claras en la Biblia y que nos definen como verdaderos hijos de Dios. Una de las cuales, una de estas doctrinas, es indispensable en lo que denominamos credo. ¿Qué significa credo? Pues todas esas enseñanzas bíblicas en las cuales nosotros podemos decir, de ahí el nombre de la serie que hemos tomado, en qué creemos. Establecer todas estas formas de pensamiento, estos pensamientos, todos estos enunciados en lo que esta iglesia en específico creemos. Ese es nuestro credo. Y esta doctrina que llamo indispensable debe ser el credo de cualquiera que se llame iglesia cristiana, porque de esta se extienden grandes beneficios para nuestras vidas como hijos de Dios. Es la que nos sostiene para perseverar y viviendo como a Dios le agrada. Y por ello podemos afirmar categóricamente que creemos en Cristo resucitado. Esta es la doctrina que vamos a hablar el día de hoy, la resurrección de Cristo. Y he titulado por eso el tema, creemos en Cristo resucitado. ¿Alguien más puede decir amén a eso? Mateo capítulo 28, versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1 de este pasaje al versículo 10, que nos hace una narración el evangelista Mateo acerca de este acontecimiento que ciertamente podemos considerar como milagroso o como sobrenatural, porque no estamos viendo resurrecciones todos los días, ¿verdad? Desde luego. Sin embargo, que por ser extraño no podemos decir de ninguna manera que es imposible. Y es como se ha catalogado, y algunos pueden menospreciar y burlarse inclusive de la doctrina cristiana, o le llaman ellos religión cristiana, porque les parece que esto es un cuento de hadas. Vamos a analizar el día de hoy si esto en su propia forma literaria o en todo el contexto es posible. Y aunque eso no es lo trascendental, porque hay algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para que eso dé un fruto, es importante que nosotros lo sepamos y que podamos, como dice el apóstol Pedro, dar una buena respuesta con mansedumbre a todos aquellos que nos demanden, ¿verdad? Que nos pregunten, que nos cuestionen. Con mansedumbre significa que no se trata de mí, sino que se trata de el Señor. Y dice ahí, no sea que Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces podemos prepararnos, y por eso la importancia de conocer todos estos temas
para que podamos prepararnos para hacer bendición para otros. Mateo 28, capítulo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Le suplico que cierre sus ojos. Padre, venimos delante de ti para suplicarte con todo nuestro corazón, para rogarte, Dios, que tengas misericordia de nosotros y suplas una necesidad en nuestras vidas que solo tú puedes satisfacer, tú puedes suplir. Y que, Señor, que nos hagas entender tu palabra y que la hagas aplicable, que la podamos vivir, que entendamos el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a Mateo para escribir estas palabras que han sido preservadas por 20 siglos y que, Señor, en tu soberanía has determinado que el día de hoy también podamos tener acceso a ellas. Que entendamos, Dios, lo que se requiere ser cambiado en nuestra forma de pensar. Que aquel que no ha tenido fe en ti, al oír tu palabra, le des la bendición de creer, de un cambio de su forma de pensamiento, de su vida pasada, del orgullo, de la altivez que pueda tener, y que el Señor pueda poner su confianza totalmente en ti. Te damos gracias porque nos permites y das el privilegio de compartir esto, y te pedimos, Señor, que tú guíes todo lo que hemos de hablar, todo lo que hemos de oír, todo lo que debemos de pensar, y que eso lo pongamos en práctica para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, como que ese amén estuvo muy aguado, ¿no siente usted? ¿Dice usted amén? Gracias a Dios. La resurrección de Cristo es el fundamento esencial de la doctrina cristiana. Esto lo afirmo por opinión personal. Por supuesto que es mi opinión personal, pero no soy el único que piensa así. La Biblia lo dice. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 13, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia, a los hijos de Dios en Corinto, que se estaban enfrentando a ciertas problemáticas doctrinales también. Había por ahí algunos, y tú lo puedes leer en todo el capítulo, que afirmaban que la resurrección de los muertos no era algo real. Esto no es algo nuevo, no era algo nuevo que surgía en los corintios. Cristo se enfrentó a estas situaciones también cuando lo cuestionaron. Recuerdan en aquella ocasión que lo cuestionan, ¿quiénes? Los llamados saduceos, que era un grupo de judíos que tenían ciertas diferencias de enseñanza con los fariseos y se la pasaban discutiendo de varios temas. Entonces van con Cristo y le preguntan acerca de este tema, y Cristo les responde, ¿verdad? Para darle entendimiento, para darles entendimiento, que para algunos pudo servir para salvación, otros no de ninguna manera, pero bueno, así es como está la realidad en la humanidad. Y entonces vemos aquí que la
respuesta de Pablo a esto parece ser con una serie de negativos que tenemos que tener cuidado, porque en algún momento podríamos pensar que Pablo está afirmándolo, pero realmente está tratando de ser muy enfático en relación a la doctrina de la resurrección. Y dice así 1 Corintios 15:13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es una condicional. Él está exponiendo algo, una premisa, para poder llegar a una conclusión. Y te das cuenta, la idea es todo negativo. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, no hay evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Aún están en vuestros pecados. No hay salvación. No hay manera que ninguno de nosotros hayamos sido reconciliados con Dios. No hay ninguna buena noticia. La resurrección está tan clara en el propósito, en el plan de Dios, en el plan de redención divinos. Tienen una forma de formar parte de eso. No podemos eximirnos. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo le está diciendo, no hay evangelio. Nada del cristianismo tiene sentido. Nada de lo que hacemos ha tenido sentido. Hermano, hermana, todas las horas que has tenido sentado en esta iglesia, todas las predicaciones que has escuchado, todos los temas acerca de la redención, no han servido de absolutamente nada. Todos somos mentirosos. Pablo lo dice aquí. El Padre, ¿quién levantó a Cristo? Dice el Padre, Dios. Si Cristo no resucitó, el primer mentiroso es Dios, el Padre. Cristo es un mentiroso. Los discípulos que enseñaron eso son los mentirosos. La iglesia somos unos mentirosos. No hay esperanza. Más adelante lo explica Pablo. No hay ningún tipo de esperanza, no sabemos a dónde vamos. Hemos perdido. Si dice ahí, somos los más dignos de conmiseración. Dice el doctor R.C. Sproul que a sus amigos que tratan de argumentar en contra del cristianismo, en contra de la fe, les dice, pues ten lástima de nosotros, porque si tienes razón y Cristo no resucitó, hemos perdido nuestra vida en algo inútil. Y yo espero en Dios que no esté convenciendo a nadie de que Cristo no resucitó, porque no es la idea de Pablo. Pablo no está diciendo esto con ese objetivo. Pero entendemos por qué hay esos ataques, por qué había esos ataques a Cristo a través de los saduceos, por qué la iglesia de Corinto fue atacada con esta ideología. Porque si tú derribas la doctrina de la resurrección, nada sirve en el cristianismo. Absolutamente. Y por eso hay un ataque externo, pero también un interno en la iglesia. Y con lo que nosotros debemos de tener cuidado. Porque de forma muy sutil escuchamos algunas cosas que aún dentro de algunos lugares que se reúnen y que se dicen cristianos, y que se parecen sutilezas, pero son ideas que se infiltran en la iglesia, que están negando la resurrección en sí misma o en sus objetivos, en las razones para la cual era necesaria la resurrección de Cristo. Pero en el versículo 20 de ahí mismo de 1 Corintios 15, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo así: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Palabra de Dios para todos dice: pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Iglesia de Cristo, tenemos que saber que hay suficientes argumentos para afirmar que Cristo resucitó, de que Cristo vive, que Cristo venció a la muerte, volvió de la muerte. Y esto era justo. Mira, si tú lo analizas en el contexto bíblico, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Cristo no pecó. Cristo no cometió ni una sola injusticia. La vida de Cristo fue perfecta, fue excelente, fue pura, fue santa. Ninguno de ellos fue a la muerte, no por Él mismo, sino por nosotros, por lo que nosotros debíamos. Él va a pagar y a recibir la ira de Dios con el objetivo de que nosotros fuéramos rescatados de esa ira eterna que merecidamente recibiríamos. Pero alguien tenía que pagar por eso, y ese fue Cristo Jesús. Pero esa vida de santidad y de justicia plena no tenían que permanecer Él en la muerte. Era justo y necesario porque Él no pecó, y la muerte no podría enseñorearse de Él, no podría retenerlo. Y entonces el Padre resucita a Jesucristo en esa tumba. Jesucristo es levantado ahí, y con eso se demuestra que la maldición hacia nosotros de la paga del pecado, que era la muerte, fuera vencida. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que Dios nos enseña acerca de las razones por las cuales Cristo resucitó. La necesidad de que Cristo resucitara. Por eso creemos que Cristo resucitó. Número uno, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y es la autoridad. Bastaría para nosotros como hijos de Dios que la Biblia lo hiciera. Pero además tenemos evidencias que son contundentes. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 28:1. Ya lo leímos, pero quiero que ahora le demos otra repasadita con el objetivo de analizar qué tipo de escritura tiene aquí el evangelista Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué nos está dando el apóstol, el evangelista Mateo? Apóstol también, por cierto. ¿Qué nos está dando? ¿Qué información nos está dando aquí? Tiempo. Nos está diciendo un día específico, nos está diciendo una hora específica. Hay una narrativa con algo importante, porque esto es un evangelio. Él se lo está dirigiendo a personas que Él está interesado de darle buenas noticias, y no quiere dárselas así nada más, decir: ¿qué creen, muchachos? Jesús resucitó. No, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Hay personas que son expertas en estas cuestiones de analizar todos los escritos literarios. Algunos se les llama unos críticos del texto, y estos críticos pueden examinar los escritos antiguos y poder determinar el tipo de escrito que tiene. Y también al mismo tiempo pues se hace una revisión, porque no es lo mismo que tú leas una fábula, que leas una novela, a que tú leas una narración histórica, o en este caso un evangelio que está tratando de hacer o está procurando escribir un hecho histórico. Entonces por eso vemos ese detalle de Mateo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces aquí nos habla de dos cosas. Nos habla de personas que la gente conocía. La gente, él estaba dando referencias. Había un testimonio de esas personas, y que además ellas
Ellas no venían a ver la resurrección de Cristo. Ellas estaban haciendo algo que normalmente se hacía en esta época cuando había un muerto, cuando había un fallecimiento, cuando había alguien enterrado, cuando alguien había sepultado. Por ejemplo, ahora una narrativa semejante sería: bueno, el pasado 15 de septiembre falleció nuestro hermano Pedrito Pérez, ¿verdad? Y lo están velando en Galloso Sullivan. ¿Me explico? Bueno, la tradición de este tiempo era que iban y honraban a sus muertos poniéndoles ungüentos. Y a eso iba María Magdalena y María. Entonces la narrativa es mucho más específica, que está conteniendo hechos. Y hubo un gran terremoto. Esa palabra nos dice algo a los que vivimos en Chilangolandia, ¿que no? Si yo te digo terremoto, ¿qué me dices? Eso, 19 de septiembre, ¿verdad? Yo el 18, el lunes pasado, estaba haciendo una quiniela a ver qué hora temblaba. Me falló 3 veces, ¿verdad? Claro que el 19 de septiembre nos tiene que ser, o sea, por supuesto, todos los que vivimos el 19 de septiembre de 1985, no se nos puede olvidar un terremoto. Nunca. Tampoco a los que se le escribía. Hubo un gran terremoto. Casi le falta poner aquí a Mateo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo poner un gran terremoto si tú quieres hablar de una mentira? ¿Me explico? Hubo un gran terremoto para que alguien dijera: ah, sí es cierto, me acuerdo ese primer día de la semana y acabamos de desayunar barbacoa ese día. Yo me acuerdo vividamente. Yo sé que hice el 19 de septiembre de 1985. Te lo puedo narrar al pie de la letra, porque un terremoto no pasa desapercibido. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso sí no lo podría ver nadie más que las mujeres. Vayan y pregúntenles. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Otros 2 testigos, que por cierto más adelante dice que le dieron una lana para que se quedaran callados. Lo cual no es raro tampoco en nuestra cultura, ¿verdad? Sabemos cómo funciona eso. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Qué interesantes palabras del ángel. Porque esto es un hecho histórico que se narra vívida y detalladamente, no solo en el Evangelio de Mateo, sino en los 4 evangelios. Un hecho que vamos a ver también más adelante sirvió para que otros escribieran sus cartas. Todas las cartas tienen como base prácticamente lo que ellos vieron. Juan en su primera carta lo dice: de lo que vimos. Pedro lo dice en su segunda carta: de lo que vimos. A veces nos cuestionan por estos hechos históricos porque suenan como una fantasía. Y sí, no son hechos que suceden todo el tiempo, como algunos están esperando que sucedan muchas resurrecciones, entonces para creer en la resurrección. No. Pero esta no es la manera en que nosotros certificamos un hecho histórico. Un suceso antiguo se comprueba con el método legal, que es lo que estamos nosotros analizando en el escrito. ¿Qué características tiene? ¿Encuentras algún tipo de contradicción en el escrito de acuerdo a lo que se realizaba y de acuerdo a lo que era común hacer? Si yo le añadiera aquí, ¿verdad? Tal vez algo inaudito, por ejemplo, que María Magdalena venían, permítanme traerlo a referencia aquí para que lo entendamos, que se vinieron caminando desde Cuautla a la Ciudad de México y corriendo hicieron 10 minutos, ¿qué me dirías? Ah, me está choreando, me está cuenteando. Pero no son las características del escrito. Un suceso antiguo se comprueba con el método legal, analizando el escrito, el tipo de narración, la intención con la que se escribe, los datos del tiempo, los datos del espacio, los involucrados como tal. Ahora, qué interesante que el ángel dice: no está aquí, pues ha resucitado. ¿Y qué dice? Como dijo. No solo lo dijo él, las escrituras lo dijeron.
Más de 500, entre 500 y 1000 años antes, se escribieron varios escritos donde se certificaba que Cristo resucitaría. Cristo lo afirmó, Él como siendo Dios mismo lo dijo, se predijo abiertamente que Él iba a ser levantado. Tan era cierto que los mismos enemigos de Cristo, los mismos enemigos del cristianismo fueron y hicieron toda una estrategia para evitar que se pudiera certificar este hecho. Sigue diciendo Mateo 28:6. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y si tú sigues leyendo los evangelios, le vieron. El testimonio de cientos de testigos oculares de la resurrección de Cristo nos certifica este hecho histórico, por muy raro que te parezca. Y ve, así dice 1 Corintios 15:3. Regresemos ahí. Este es el argumento que utiliza Pablo. Esto es lo que él establece. Que de igual manera, si alguien podría levantarse en contra de, y que muchos lo hubieran querido hacer, muchos hubieran querido escribir, ¿verdad? Leer esta carta, decir: no, Pablo está diciendo mentiras. ¡Guau! No le hagan caso, es un mentiroso. Hubiera quedado registrado eso. Pero no fue así. Pero escucha, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya lo comentamos. Y escucha, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Lo vieron. Pero no tan solo lo vieron. ¿Qué dice que hicieron María y María Magdalena? Lo sintieron, lo abrazaron, lo palparon. ¿Recuerdan cuando se aparece ahí con los discípulos? Y Tomás dice: no, ya no. Ese Tomás, ahí sí, como tú y yo comprenderemos, ¿verdad? Si yo no toco yo decía así del pastorado: si a mí Dios no me manda un fax, si yo no tocara. ¿Y qué le hace Jesús? Éntrale, tócale Tomás. Pero qué impresionante que sus palabras fueron: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza para los hijos de Dios, y esto es importante. Lo vieron, lo palparon, pero también lo escucharon. Él los escuchó y les contestó. Lo percibieron con todos sus sentidos. Dice Pablo que él se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, con un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Escucha lo que era él. Pablo, en su currículum, dicen por ahí los expertos que Pablo a los 21 años, 22 años aproximadamente, a los 22 años, él tenía la educación que es símil al día de hoy de 2 doctorados. Era judío, celoso de sus tradiciones. Él pensaba que estaba haciendo justicia al matar cristianos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La resurrección trajo
una vida nueva a los que presenciaron este hecho y creyeron en Cristo. Porque hablando de aquellos que mencionamos hace un momento, que les dieron su lana para quedarse callados, no dice la Biblia nada. Creemos que la gracia de Dios pudo haberlos salvado, pero no necesariamente. Tuvieron mucho miedo, les dieron una lana, se quedaron callados y nunca más se registra si ellos tuvieron un testimonio. Muy probablemente no creyeron. El hecho como tal es impactante porque tenía que quedarse todo este testimonio por la misericordia de Dios para nosotros. Pero tenía que haber también algo que veremos en un momento más del beneficio de la resurrección de Cristo. Pero ellos creyeron. Pero vemos aquí que hay un cambio. Pablo cambió de ser un perseguidor a ser un seguidor y proclamador de Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y recuerdan dónde estaban los discípulos, los 12, los cercanos a Cristo? En la crucifixión. Uno de ellos andaba por ahí, el otro quiso, pero tuvo que negarlo 3 veces abiertamente por su cobardía. Pero todos eran eso. Cuando entra ahí Jesús con ellos, cuando lo que acabo de narrar de Tomás, cómo estaban escondidos, miedosos, temerosos. El peso, el valor que tenían era para sí mismos, era lo único que les importaba. Les importaba no sufrir, les importaba que no lo relacionaran con Cristo porque se amaban a ellos mismos sobre todas las cosas. Y eso es lo que catalogaban o catalogamos como miedo. Pero en Hechos capítulo 5 versículo 40 nos habla de que algo pasa con esos cobardes. Dice ahí Hechos 5:40 que aquellas personas que les impactaban, bueno, en los versículos anteriores, a quien les tenían miedo por lo que les podrían dañar, ahora se les paran enfrente y les predican el evangelio. Y dice ahí el versículo 40 de Hechos 5: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Qué les hicieron a estos hombres? Les dieron sus cates. Se dice en la tradición que se les daban azotes cuando se azotaban a alguien, eran 39 azotes. En la cobardía, escondidos para no sufrir. Y ahora, predicando a Cristo crucificado, resucitado, y eso les valió que les pusieran 39 azotes. Uno con un machucón de puerta. Ay, ¿por qué permitiste esto, Señor? Mira cómo se puso. Quejándonos de todo, ¿verdad? Nuestros hermanos los azotaron. Y más allá de salir de ese lugar quejándose, lamentándose, ¿qué dice la Biblia? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los discípulos, de ser unos cobardes, fueron cambiados a padecer, a sufrir y hasta morir, según las narraciones históricas de la tradición, hasta dar su vida con gozo por Cristo. Regresemos a Mateo capítulo 28. Claro que hay argumentos suficientes para afirmar que Cristo resucitó.
Y por eso como iglesia podemos decir que creemos en Cristo resucitado. Mateo 28:10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Este es el mismo llamado de Cristo a su iglesia: testificar de las verdades de un Dios vivo. Hermano, la resurrección no solo es una creencia. No basta con que pongamos un cuadrito ahí en la casa, en la sala, bonito, ¿verdad? Un repujado que te diga Jesús resucitó. No basta con que tengamos nosotros ahí nuestros puntos con enunciados de nuestra doctrina, de nuestro credo. La resurrección no solo es una creencia. La resurrección de Cristo trajo vida eterna garantizada para los hijos de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 3 nos habla de la importancia y debido a esa resurrección de Cristo lo que sucede en un hijo de Dios. Pablo está argumentando acerca de la salvación por fe, la salvación por gracia, y encuentra ahí, ¿verdad?, en el que existe ahí en Romanos 5 esa salvación y por qué y cómo somos bíblicamente. Él argumenta bíblicamente, o la escritura hasta ese tiempo, cómo esto es posible. Pero la primera pregunta que se hacen o que se harían es: entonces, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Y él responde: de ninguna manera. Y empieza a narrar lo que sucede en la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué el pecado ya no tiene ese dominio sobre un hijo de Dios? Y aquí lo dice: ¿qué es lo que sucede en alguien que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Dice así, haciendo una pregunta retórica: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí no dice que te congregues en vida nueva, sino que hay un cambio real de naturaleza. Y lo sigue diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando viene la fe, cuando hay esa regeneración en nosotros, la Biblia nos enseña, y cada vez que tú veas en Cristo, está hablando lo que se narra en 1 Corintios 6, que ahora somos unos con Cristo, somos unidos a Cristo, y que de alguna forma, ¿verdad?, lo que Cristo hizo, nosotros, dice aquí, morimos y resucitamos juntamente con Él. ¿Qué está hablando ahí? La regeneración, la vida nueva, nueva naturaleza. Ahora ya no somos lo mismo que antes, hay una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza, esta regeneración se hace posible, ¿verdad?, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, para entender y ser parte y mirar el reino de Dios. ¿Recuerda que lo dijo? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Pero si Cristo no resucita, esto hubiera sido imposible. Nuestra regeneración, que es una acción del Espíritu Santo en nosotros, nos da una nueva naturaleza debido, gracias, como resultado de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Te das cuenta de la importancia? Lo que la Biblia nos enseña. Número 2, Romanos capítulo 4, versículo 22. Lo que les decía hace un momento, Pablo está argumentando acerca de que la Biblia habla acerca de la justificación por fe
como le pasó con Abraham. Y entonces, hablando de Abraham, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La victoria sobre la muerte es lo que nos imputa la justicia perfecta de Cristo ante el Padre. No es que alguien venga y le pida perdón a Dios por sus pecados lo que le permite entrar a la presencia de Dios. Tú puedes pedirle perdón a Dios 45,000,000,000 de veces, cada día hacerlo 100 veces en tu vida, y eso no te pone en una posición que puedas siquiera acercarte al trono de Dios. Cristo resucitó, y debido a la resurrección de Cristo, entonces nosotros somos revestidos de su justicia. Segunda de Corintios 5:21. Padre lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No pienses que tú puedes hacer algo para agradar al Padre más que lo que hizo Cristo ya. Nada en nuestras vidas, nada de lo que nosotros hagamos en sí mismo puede ser agradable al Padre si Cristo no resucita y si nosotros no ponemos nuestra confianza en Él. Nuestra carne nos va a impulsar a lo contrario siempre. No tan solo cuando vengas a Cristo como tu Señor y Salvador, sino en cada paso de tu santificación. Todo dependió de Él y todo lo hizo para nuestra bendición. Resucitado para nuestra justificación. La victoria sobre la muerte nos imputa esa justicia. Ahora, ¿por qué necesitamos una justicia perfecta? Porque es la misma que tiene Dios. Dios es un ser infinitamente perfecto en todos sus atributos, y uno de ellos es que es justo, perfecta y absolutamente justo, y Él no se puede relacionar con nada que no tenga esa misma justicia. Debido a esa justicia que nos es imputada, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Dicen amén? Sí, dale un aplauso de gloria al Señor. Él es digno de toda nuestra adoración. La condición necesaria para la reconciliación y la comunión perfecta con el Dios justo. Primera de Corintios 15:21. Regresamos ahí. Vamos a terminar con este pasaje de 1 Corintios 15. Me tuve que brincar por cuestiones de tiempo porque no nos da, pero es maravilloso. ¿Quieres conocer algo de la resurrección de Cristo? De la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15. Y lo que orábamos al principio, ¿verdad? Que eso, cuando traiga ciertas condiciones de duda, de culpabilización, de tantas cosas, ve a 1 Corintios 15. ¿Cómo Dios nos explica esto? Mira lo que dice el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la resurrección de Cristo es lo que soporta la esperanza de un cristiano. La certeza de nuestra vida aquí en la tierra y por toda la eternidad. Es lo que nos da
la seguridad de tener nuestros ojos puestos en una eternidad. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la eternidad, las cosas terrenales cambian su valor en automático. Cuando te das cuenta que eres una persona inteligente y te das cuenta que lo eterno es lo que va a perseverar, entonces vas a cambiar tu valor del dinero completamente. Vas a entender que Dios te dio ese dinero no solo para que tú lo disfrutes y lo acumules ahí en una cuenta y te sientas tan orgulloso de tus logros, sino te vas a dar cuenta de que ese dinero debe ser usado para bendición de otros, para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Te vas a dar cuenta de la necesidad y del entendimiento de cómo invertir tu tiempo, de cómo invertir tus fuerzas, de en qué invertirlos. Vas a quitar esa desgraciada basura que nos ha traído a la mente de nuestra cultura de evaluar nuestra comodidad como nuestro máximo. Porque una falta de esperanza en la eternidad es lo que ha sostenido en la iglesia ese tipo de argumentos que nos ha vuelto tan egocéntricos. Porque no recordamos que Cristo resucitó. Y sigue diciendo el versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dentro de todo el dolor que la muerte física puede impactar al corazón de una persona, estas palabras, junto con 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante, nos enseñan que nos entristecemos porque alguien, algún hermano, alguna persona hija de Dios partió con el Señor. Duele porque ya no lo veremos en esta tierra. El pastor José Carballosa dice: los cristianos morimos bien. Llevo ya 19 años, 18 años. Este año cumplimos 19 de pastorear esta iglesia. Y he tenido el privilegio hermoso de estar en el funeral de muchas personas. Pero qué diferencia hay, amados, cuando estás ahí con una familia cuyo familiar dio un testimonio de ser un hijo de Dios. Porque es doloroso ver partir a papá, mamá. Yo lo he experimentado con mis dos padres. Y el dolor embarga. Pero sientes esas manos que sostienen. Ese dolor es esperanzado, dice Pablo. A pesar del dolor hay una certeza. Y esos funerales a los que vamos no son embargados o con un dolor inconsolable. No, al contrario, hay una consolación especial. Y lo dice Pablo ahí al final del capítulo 4. Estas palabras nos animan, pero por la certeza de que sí, Cristo murió, pero resucitó. Y ahí estaremos con Él. Un funeral de un hijo de Dios, no le estamos diciendo adiós, le decimos: nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Es lo que consuela el dolor de la pérdida de nuestros amados hermanos. Y eso, hermanos, créanme, impacta. Dios nos tiene aquí para eso, para que estas bendiciones de lo que Cristo ganó en su obra redentora sean una realidad en nuestras vidas. Porque es el tiempo que vivamos de una forma diferente. Y concluye el capítulo 15 diciendo en el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te recuerdas cómo empezamos esa parte de Corintios? Si Cristo no resucitó, todo es vano, pero Cristo resucitó. Así es que lo que hacemos no es vano, no es en vano, no es algo superficial. Muchos de nosotros estamos viviendo como si la resurrección de Cristo fuera en vano. La palabra vano significa sin sentido. Nos levantamos, trabajamos, hacemos cosas en nuestra casa, hacemos cosas para nuestra familia, pero llega un punto en que le perdimos el sentido. Se vuelve la vida vana. Muchos de nosotros sabemos que tenemos un llamado de servicio en nuestra casa, como papá, como mamá. Tenemos un servicio en nuestra casa espiritual, la congregación. Dios te ha llamado a ir a predicar el evangelio a lugares donde nunca se ha tocado, es decir, un llamado misionero. Dios te ha llamado a ser un evangelista. Dios te ha llamado a ser un pastor, un maestro. Pero nuestra inconstancia y nuestra debilidad nos han hecho abandonarlo y solamente postergarlo y poner condiciones, perdóname que te lo diga, pero son absurdas ante el poderío de nuestro Dios. Y nos comenzamos a ser dependientes de las cosas terrenales, sostenidos por un trabajo, sostenidos por un logro terrenal, una casa, etcétera. Y como decía al principio, sostenidos por una filosofía que nos domina, con que sea feliz, aunque no tenga nada, con que no tenga problemas. De los matrimonios que en estos años he estado aconsejando, la mayoría de razones para algunos para divorciarse es con que tenga paz. Una pérdida total del sentido de nuestra existencia, porque la Biblia nos enseña que fuimos creados para la gloria de Dios, no para tener paz. Hay beneficios de paz de parte del Dios en nuestras vidas, pero ese no es el objetivo de nuestra vida. Y empezamos a sostener lo que da gloria a Dios como nuestro matrimonio en ese tipo de conceptos. Y en cualquier instante puede acabarse, porque no es el propósito. Al final no somos ni firmes ni constantes. Es tan sencillo abandonar un matrimonio. Se vuelve tan sencillo abandonar una familia. Se vuelve tan sencillo abandonar un ministerio, una iglesia. Creo que esa es la parte más sencilla que se nos ha hecho. Al fin hay otras, como si fuera un McDonald's, ¿no? Ya no me gusta cómo me atienden aquí, me voy al otro. Y nuestro llamado, y nos volvemos así de futiles, de volátiles. Nadie puede contar con nosotros porque no somos firmes. ¿Quién se va a sostener en nosotros si estamos igual de débiles? No es una exhortación cualquiera, es un llamado a creer que nuestro destino está marcado por nuestro Maestro, que fue a la resurrección, resucitó para que nosotros resucitáramos. Y esa perspectiva es lo que nos va a llevar a permanecer, a dejarnos de ver a nosotros como lo más importante. Y aún cuando duela o sea difícil, seguir haciendo lo que Dios nos ha encargado. Esto fue lo que sostuvo a los discípulos hasta la muerte. Esto fue lo que sostuvo a los mártires hasta la muerte. Y esto es lo que nos puede hacer a nosotros
vivir de una forma diferente, ya no pensando en nosotros mismos como lo más importante, sino poner en el lugar que corresponde en nuestro corazón a Dios. El trono de nuestro corazón solo tiene un lugar. O estamos nosotros o está Él. Oremos. Padre, gracias, porque conociendo la veracidad y el alcance de bendiciones de la resurrección de Cristo, nos va a llevar a nosotros, tus hijos, a vivir y permanecer sirviéndote, seguros y confiados, haciendo lo que nos has encargado, no dependiendo de las circunstancias, ni de los recursos, ni de nosotros mismos, sino de ti, de la confianza de donde nosotros pasaremos nuestra eternidad. Señor, que en cualquier circunstancia confesemos que creemos en Cristo resucitado. Y esto es lo que nos va a llevar, Señor, no tan solo a vivir bien, sino hasta morir bien. Nos va a llevar a ser capaces de sufrir lo que sea con gozo, con tal de que tu nombre sea exaltado. Permite, Señor, que como iglesia esto sea lo que nos distinga. No una vida egocéntrica, porque eso es lo que el mundo lo distingue. Una vida que te dé gloria a ti. Una vida en donde nos amemos los unos a los otros, renunciando a nuestro propio bien por darle el bien a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Y si alguno, Señor, ha abandonado, no ha sido firme con su llamado a tu servicio, en donde quiera que estén, en un trabajo, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en un ministerio, Señor, ten misericordia de nosotros y que recordemos que esto, Señor, este entendimiento de que creemos en Cristo resucitado nos va a llevar a permanecer sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, que si tienes ese poder con el que fue levantado Cristo entre los muertos, es el mismo que actúa en nosotros para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.